Les quiero comentar que yo tuve como que mucho revolú durante esta semana, pero yo decía, Señor, ¿será este el mensaje que tú quieres traer? Yo traté de cambiarlo y todo. Terrible, porque yo lo estaba tratando de hacer por mí, pero realmente el Señor me volvía y me llevaba al mismo. Yo dije, no puedo. Y lo más brutal de todo es que el domingo pasado nuestro pastor Víctor predicó y en medio de la predicación yo miro a mi compañera de la guitarra, Maru, y le digo, acaba el Señor de confirmarme el mensaje del domingo. Y con todo y con eso yo fui tan atrevida que en la semana yo busqué, mira cómo somos, pero eso se llama desesperación. Y entonces de eso se trata el mensaje de hoy. El tema del mensaje de hoy es, ¿qué está haciendo Dios mientras tú estás esperando? Y esto sí que cuando vamos a esta pregunta, nosotros tendemos a desesperarnos en nuestra humanidad. Todo el tiempo. Y pensamos que cada vez que hay una puerta que se cierra, decimos, ay, bendito Dios, pero es que yo voy a tener que seguir porque este chanito me está haciendo el daño. Y no, simplemente es que hay puertas que Dios cierra, hay oraciones que todavía Dios no ha contestado, hay oraciones que están pendientes porque Dios tiene un plan mayor en el momento en el que te toque recibirla. Así que si nosotros nos preguntamos eso, ¿qué está haciendo Dios mientras nosotros estamos esperando? Vamos a pensar qué tenemos que hacer nosotros para que mientras esperamos, Dios se va a estar moviendo de una manera poderosa. Y en la mañana de hoy yo voy a tocar 2 textos bíblicos en los que quiero basar el mensaje, aunque voy a hablar de muchas cosas, incluyendo parte de lo que dijo nuestro pastor Víctor el domingo pasado. Me voy a concentrar en Isaías 55, 8 y 9 y Romanos 8, 28. Yo los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que a mí me encanta esa versión bíblica. Isaías 55, 8 y 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Romanos 8, 28 dice así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y yo quiero repetir este verso, porque a veces lo leemos rápido y no analizamos. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, dice, todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que si usted y yo estamos literalmente guiados por la voluntad de Dios, somos parte de esos que están ahí mencionados. Y esto es cuando nosotros seguimos y caminamos en su entera voluntad. Mientras nosotros pensamos que Dios está tardando en respondernos, realmente Dios está trabajando para el bien y por nuestro bien. Mientras nosotros pensamos que Dios está ausente porque no escuchamos, Dios está obrando a nuestro favor. Mientras tú y yo pensamos que nada está pasando, Dios está alineando todas las cosas que todavía tú y yo no podemos ver. Yo estoy segura que si yo hoy aquí preguntara quiénes están esperando algo de Dios, todo el mundo levantaría la mano. Absolutamente todo el mundo. Y yo estoy segura de eso. Todos la levantaríamos. Porque todos nosotros estamos a la espera de una respuesta, de una restauración, de una sanidad, de una oportunidad, de que se abra una puerta o de una promesa que escuchamos hace años. La parte difícil de la fe no es simplemente creer, porque nosotros podemos creer. La parte difícil es esperar. Porque yo creo que todos los que estamos aquí creemos que hay un Dios. Yo también creo que Dios existe. Y yo sí creo que ese Dios responde. Porque yo lo he escuchado en testimonio, yo lo he leído en libros, yo lo he escuchado en mensajes y también sé que es un Dios que sana.
porque lo he vivido en carne propia con una familia cercana, porque lo he visto en muchísimas áreas y porque he escuchado testimonios. Yo sé y estoy segura de que hay un Dios, pero la pregunta aquí es, ¿yo espero en el momento de Dios? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos, porque cuando nosotros estamos esperando surgen muchas preguntas que nuestra humanidad nos hace y nos lleva a nuestra mente. ¿Dios me escuchó? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Por qué tarda tanto en contestarme? ¿Por qué otros avanzan y yo no? Y aquí yo me voy a cuando Maricel predica, que habla de que cuando ella ve que Dios está pasando por el barrio, sabe que está cerca de su casa, pero todavía no toca la puerta. Pues eso es lo que a nosotros nos pasa continuamente. Pero el problema no es ese. El problema es que nosotros tenemos un reloj. Y nosotros esperamos un tiempo o una fecha en específico. Porque estamos pidiendo algo que tal vez necesitamos ya. Pero Dios no mira tu reloj ni el mío. Dios ve el proceso por el cual tenemos que pasar, que es el que nos va a preparar. Porque la realidad del caso, nosotros vamos contando los días desde que empezamos a orar por algo. Pero Dios está viendo cuál es nuestro destino. Nosotros vemos la tardanza nuestra. Dios ve un proceso de preparación. Como cuando yo traje ese mensaje de David la vez pasada, que les dije más o menos, ¿verdad? Según la teoría, lo que es la historia bíblica, dice que se pudo haber tardado entre unos 15 a unos 20 años desde que fue ungido hasta que empezó a ser rey. Pues mira, Dios se va a demorar el tiempo que sea necesario para preparar el corazón que tiene que recibir lo que está pidiendo. Así que Dios trabaja en dimensiones que nuestros ojos no pueden observar. Y yo voy a empezar aquí a tocar 4 puntos que son bien importantes y que es parte de este mensaje en esta mañana. Punto número 1, Dios trabaja en ti antes de trabajar para ti. Lo voy a repetir. Dios trabaja en ti antes de trabajar para ti. Y aquí yo hice este mensaje y yo llevaba tiempo buscando de aquí, de allá, de aquí, de allá. Antes de que me dijeran incluso que me tocaba predicar en el día de hoy, yo estaba preparando este mensaje. Por eso yo creo que fue que yo peleé tanto con el Señor para traerlo. Y todo ha surgido con todos los estudios de cada miércoles, con todos los mensajes que se han dado, porque hay una secuencia en todo ello. A veces nosotros tal vez estamos escuchando una historia, pero no nos damos cuenta que la historia se relata de lo mismo de la predicación del domingo. Yo por lo menos, mi cerebro hace esas conclusiones, yo lo tengo que decir. Así que aquí yo quiero hacer referencia a la historia de José. Dios a José le dio sueños desde muy joven, pero el sueño no le llegó de inmediato. Primero llegó un proceso bien largo y bien similar a la historia de David. Antes de que José pisara un palacio, tuvo rechazo, traición, esclavitud, injusticia y prisión. José tal vez pensaba que después del sueño, a él lo que le esperaba era una posición brutal, enorme, pero Dios sabía que le tocaba formar un gobernante. Y eso no se forma de ayer para hoy. Fue lo mismo que pasó con David. Cuando David es ungido, había sido escogido. Pero la pregunta, ¿estaba preparado para asumir el trono? Pues eso le costó un periodo de tiempo de proceso. Muchas veces nosotros estamos orando, Señor, cambia mi situación. Mientras Dios te responde, primero te voy a transformar. ¿Y saben por qué? Porque Dios te entrega la promesa antes de prepararte. Pero la promesa, si no estás preparado, puede destruirte en lugar de levantarte. La mayoría de nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Dios casi siempre comienza cambiando nuestro corazón. Porque una bendición sin tener carácter para asumirla puede destruir a la persona. José necesitaba aprender humildad, paciencia, administración y dependencia.
Sencillamente Dios está más interesado en formar un carácter que en acelerar el calendario. Y eso es lo que tal vez nuestros ojos humanos no pueden entender porque nosotros nos desesperamos. Pero cada vez que tú te desesperas, sigues atrasando ese periodo de tiempo. Punto número 2. Dios prepara escenarios que tú no puedes ver. Y otra historia súper interesante que también agarré hace poquito es la de Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Desde una perspectiva humana parecía una total tragedia. Todo parecía perdido. Jerusalén estaba destruida, la nación había sido conquistada, el futuro era completamente incierto, pero incierto totalmente. Pero mientras Daniel pensaba que había perdido prácticamente todo, incluyendo su hogar, Dios estaba colocando a Daniel específicamente donde era necesario. Daniel no podía ver en ese momento que él iba a interpretar sueños, que él iba a aconsejar reyes y que tendría gran influencia en los imperios. Así que esto nos lleva a pensar que hay momentos donde Dios nos mueve a lugares que tal vez no entendemos, porque Dios sí ve las cosas futuras. Dios sí ve las personas, las amistades, los vínculos, las relaciones, las cosas que van a pasar. Dios las conoce todas. Así que cuando se te cierra o te cierra una puerta, nosotros nos toca obedecer, seguir y confiar. Dios sí ve todas las puertas futuras. Así que lo que hoy parece un desvío puede ser la ruta hacia nuestro propósito en Dios. Daniel nunca imaginó que el cautiverio sería el escenario perfecto para su llamado. Yo estoy segura que lo menos que él pensó era eso, cuando llegó allí cautivo. Pero realmente era el escenario perfecto que Dios había puesto o que Dios iba a utilizar para prepararlo para poder soportar lo que venía. Porque yo no sé si todos aquí conocen esa historia, pero Daniel cuando iba a donde el rey no se iba a enfrentar a cualquier persona. Era una persona a la que todavía no le habían dicho lo que significaba un sueño y estaba dispuesto a matarlos a todos, sin excepción de persona ninguna. Pero Daniel fue escogido por Dios para eso. Así que ahí estaba el medio de esa preparación que Dios tenía para la vida de Daniel. Hay un versículo bíblico que a mí me encanta dentro de la Biblia y lo quise poner en este espacio, que es Eclesiastés 3:11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Usted y yo seguimos siendo humanos. Las dimensiones están en la mente de Dios. Lo que va a pasar está en la mente de Dios. Lo que te conviene para ti y para mí está en la mente de Dios. Y yo sé que hace muchos años, no recuerdo quién fue, en una predicación dijeron que si nosotros fuéramos un libro, ya nosotros sabemos cuál es nuestro final. ¿Y por qué entonces querer correr en las páginas del medio? Dejemos que Dios trabaje porque nosotros conocemos el final. Y esa es una de las cosas más importantes. Punto número 3. Dios usa las pruebas para formar el carácter necesario. Y aquí hay muchas historias bíblicas que si yo me pongo a contarlas, no vamos a terminar. Pero yo escogí de las mismas que hablé. Y es que David fue probado en el momento en que fue ungido. Empezó a ser probado. José fue probado en la casa de Potifar. Daniel fue probado con la comida del rey y en el foso de los leones. Las pruebas no simplemente te van a ayudar a crear un carácter. Las pruebas revelan quién realmente nosotros somos y cuán preparados estamos para lo que nos toca recibir. Porque cualquiera puede ser fiel cuando todo va bien. Eso es cáscara de coco, cuando todo va bonito. Pero la fidelidad verdadera aparece cuando obedecer
nos cuesta. Ahí sí es que va a aparecer de verdad la verdadera fidelidad. Como dijimos anteriormente, José fue fiel en la prisión y Daniel fue fiel en Babilonia. Así que Dios usa las pruebas para sacar a la superficie lo que necesita de nosotros ser transformado. Y un ejemplo de esto también, que esta fue los otros días, este nuevecito, este es de los últimos capítulos que hemos estudiado los miércoles, porque aquí los miércoles nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor. Y es un momento maravilloso en donde llevamos la palabra a otra dimensión. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Me han dejado cucas casi todas las clases últimas y yo me voy para casa y me lo llevo y sigo buscando porque realmente yo puedo haber escuchado la historia 200,000 veces en mi vida, pero a la verdad que se consiguen todo el tiempo cosas diferentes que Dios quiere traer a nuestro corazón. Así que el otro ejemplo que tengo, y es de las últimas, quiero hablar de Sadrac, Mesach y Abednego. Ellos no se inclinaron porque sabían simplemente quién era Dios, ¿verdad? Porque ellos sabían que les iba a costar y que iban a faltar el respeto de Dios. Porque ellos conocían a Dios, pero ellos querían respetar a Dios. Y ellos sabían que si se negaban, los iban a matar. Ellos lo sabían, pero ahí precisamente fue en donde Dios se reveló. En ese preciso momento. Tal vez hay gente que puede pensar, pero ¿por qué Dios no se reveló cuando los sentenciaron? ¿Por qué no se reveló por el camino? Porque la voluntad de Dios era revelarse dentro del horno de fuego. Así que ya mismito les voy a decir algo más que tiene mucha relación con este tema. Cuarto punto es: nuestra espera nunca será un desperdicio en las manos de Dios. Jamás voy a incluir yo aquí. Nunca va a ser un desperdicio. Y en las manos de Dios, en la vida va a ser un desperdicio. David pasó años esperando. José pasó años esperando. Daniel pasó décadas sirviendo. Sin embargo, ninguno de esos años fue inútil. Cada día tenía un propósito. Cada retraso que ocurría, retraso para nuestra humanidad, tenía un propósito. Cada prueba que ellos enfrentaban tenía un propósito. Y nosotros, como humanos, medimos el éxito por resultado. Por lo menos, ¿verdad? Yo lo tengo que decir porque ese es mi trabajo diario. En mi vida, en mi momento secular, en mi vida, yo trabajo midiendo resultados. Lo vivo todos los días. A mí me toca principalmente a medir el éxito por los procesos, por la producción, por la satisfacción del cliente. Y estamos nosotros como humanos acostumbrados a eso todo el tiempo. Si esto no es así, no es bueno. Si no es de una cosa, que de una forma que yo estoy esperando, o no es como yo quiero verlo, no sirve. No es la forma, porque Dios no es así. Dios no mide nuestro éxito por los resultados que nosotros podamos tener al momento. Dios mide nuestro éxito con base a nuestra transformación, a cómo usted y yo recibimos, caminamos y vivimos el proceso por el que estamos pasando. Así que lo que puede parecer tardar realmente es nuestra preparación en ese camino para que Dios nos pueda entregar lo que le estamos pidiendo. Si todavía estás esperando algo, es porque Dios todavía está trabajando en ti. Sencillo. Yo creo, ese ha sido mi lema mental cada vez que yo le sigo pidiendo a Dios algo que todavía yo no estoy viendo. Yo digo, si todavía no lo he recibido, es que tú tienes algo conmigo, pero ayúdame a entender qué es y prepárame para yo poder hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Porque la voluntad de Dios siempre será la perfecta para nosotros. Y aquí yo quiero hacer el hincapié de lo que le dije que le iba a decir hace un ratito. Algo que yo descubrí trabajando lo que era el estudio de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, es que estos seres se conocían. Todos ellos se conocían, pero fueron probados de forma diferente. Daniel conoció
a Dios cara a cara prácticamente en el foso de los leones. Sadrac, Mesach y Abednego lo conocieron dentro de un horno de fuego. Y esto nosotros nos revela, pues a mí me explotó la cabeza esto. Esto nos revela que no todos los que somos creyentes vamos a atravesar los mismos procesos. Pero sí, todos vamos a conocer al mismo Dios fiel. Así que algo que a mí me hizo pensar demasiado y querer digerir mucho más este pasaje es que usted puede estar esperando hasta tal vez una misma petición que yo. Ponle, vamos a hablar de una enfermedad que queremos ser sanos los dos. Pero es que Dios la va a trabajar diferente, porque usted es usted y yo soy yo. Dios sabe lo que yo necesito y Dios sabe lo que usted necesita. Tal vez yo necesito 15 años y usted 1. Ahí vamos a cuando Dios pasa por el barrio. Esas cosas pasan. Pero es que el Señor va a trabajar con los corazones dispuestos. Va a transformar al que esté dispuesto a dejarse guiar. Al que esté dispuesto a dejarse guiar. Y esta historia es una historia que para mí fue espectacular. La de Sadrac, Mesach y Abednego, yo la seguí estudiando. Y al analizarla nos lleva a pensar que Dios pudo haber aparecido. Lo que les mencioné ahorita, Dios pudo haber aparecido cuando los acusaron. Ahí mismo Dios se pudo haber revelado. Dios pudo haber aparecido cuando Nabucodonosor dio la orden de llevarlos al foso. En el mismo momento preciso, Dios pudo haberse aparecido. Pudo aparecer cuando estaban todavía calentando el horno de fuego. Hay muchos escenarios en donde Él pudo haber aparecido antes, pero no lo hizo. Y no lo hizo hasta que estuvieron adentro del horno. Y yo me preguntaba, ¿por qué razón? Porque mira que yo a veces me he sentido así. Pero yo me preguntaba, ¿por qué razón? Dios, ¿por qué esto pasó? Y me llevó a esta respuesta. Porque existen dimensiones de la presencia de Dios que solamente se conocen cuando estamos metidos en el fuego. Cuando estamos metidos en el sufrimiento. Porque ellos sabían en quién creían. Y ellos sabían que Dios tenía un plan con lo que estaba pasando. Por lo tanto, cuando ellos entraron al horno, ellos empezaron a caminar. Pero es que Dios tenía que revelarse allí porque se iba a revelar no solamente a ellos 3. Yo no sé si usted se pone a pensar en esta historia. Dios no se reveló solamente a ellos 3. Dios se reveló a todos los que estaban allí mirando, porque cuando miraron vieron que no eran 3, que eran 4. Y yo no sé usted, pero yo ando con ese cuarto todo el tiempo. Y eso es lo importante, porque te dice la palabra que en el mundo tú vas a tener aflicción. La Biblia no te vende una vida perfecta y nunca te la va a vender. Pero es que hay algo que te vende que sí es perfecto y te dice confía, porque ya Él vino y venció al mundo. Y eso es algo que también estudiamos el miércoles, donde veíamos que muchas veces el mal parece triunfar tanto y tanto y tanto tiempo, pero yo le tengo una noticia, tiene fecha de caducidad. Porque no existe nada que pueda por encima de Dios. Dios termina, empieza, procesa, hace, destruye y forma cuando quiere y como quiere porque Él es Dios. Y eso es parte de su soberanía. Así que cuando es Dios, cuando Cristo está en el proceso yo te aseguro que va a dejar de paralizarte. David no entendió por qué tuvo que esperar, ni entendió por qué Saúl lo odiaba tanto. José no entendió por qué tenía que ser llevado a prisión. No entendió por qué sus hermanos lo vendieron y lo rechazaron. Daniel no entendía el cautiverio, ni por qué Jerusalén había sido literalmente raptada, ni por qué había llegado hasta allí. Él no lo entendía tampoco. Sadrac, Mesach y Abednego tal vez no entendían la magnitud de donde Dios se iba a revelar, pero estaban dispuestos a aguantar la presión, porque ellos no chistaron. Así que Dios en todo este tiempo estuvo trabajando en todo el mundo.
en todas estas personas. Igualmente con el mensaje que trajo el pastor Víctor, cuando habló de cuando estaban en el arca, en la barca, que estaba Jesús dormido. Mira, eso tenía un propósito. Y era que se revelara verdaderamente la fe de ellos. Así que Dios está trabajando todo el tiempo, aun cuando usted y yo no lo podemos ver. Y yo sé que aquí puede haber personas cansadas de esperar. Yo estoy segura de eso. Yo estoy cansada de esperar por una cosa que estoy pidiendo hace años, pero Dios sabe por qué. Y yo me he dado cuenta por qué. Yo todavía no he estado totalmente dispuesta a que Dios lo haga completo. Y yo he chocado mucho con eso, y con este mensaje fue más todavía. Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, wow, hay cosas que yo tengo que aprender a soltar para que eso llegue. Así que puedo estar toda la vida orando por eso, y si yo no estoy dispuesta a que Dios me procese, no va a pasar. Así que habrá muchas personas que estemos cansadas de esperar, que hayamos estado orando por años, que estemos todo el tiempo llorando por lo mismo y que estemos diciendo continuamente que creemos, porque es así, pero todavía no estamos viendo la respuesta. Mientras tú y yo esperamos, yo te aseguro que Dios está trabajando. Así que ese título de ¿qué está haciendo Dios mientras tú estás esperando? Es esto. ¿Qué está haciendo? Él está trabajando. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar? Así que el silencio no significa que Dios nos ha abandonado. La espera no significa que Dios nos esté rechazando. El proceso no significa que nosotros estamos derrotados, porque mira que a veces nos cuesta, cuando estamos siendo procesados pensamos que este es el fin del mundo, que todo está destruido, Dios no me quiere, se olvidó de mí, y hacemos mucho show. Porque el mismo Dios que trabajó en todas estas personas, en lo que es David, José, Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego, Él sigue trabajando hoy. Todas estas personas tenían algo en común. Ninguno de ellos sabía cómo iba a terminar la historia. Ellos no lo sabían. Nosotros, por medio de Jesús, sí lo sabemos. Nosotros lo sabemos y tenemos fe en Él. Porque la fe no consiste en conocer el próximo capítulo de nuestra vida. La fe consiste en confiar que el autor de nuestra vida, en confiar en el autor de nuestra vida y que Él sigue escribiendo nuestra historia. Por eso quise traerlo de ahorita. Recuerde que usted conoce el final del libro, pero el mientras, usted y yo lo tenemos que trabajar. Y la fe por sí sola no es, tenemos que tener disposición en nuestro corazón de cambiar. La fe es lo más importante que tenemos que llevar con nosotros, pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a ser procesados, y que mucho cuesta, pero tenemos que estar dispuestos a ser procesados. Isaías 43:2 dice algo bien importante. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Yo quiero que usted analice lo que estamos leyendo. Las llamas no te consumirán. Cuando atravesamos ríos de dificultad pueden ocurrir dos cosas. O nos ahogamos o nos esforzamos a crecer y ser más fuertes. Pero tengamos claro que nosotros intentamos atravesar esos ríos por nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos, es muy probable que nos vamos a ahogar. Pero si invitamos a Dios, si invitamos a Jesús para que Él nos acompañe, yo te aseguro que Él te va a proteger y que podemos confiar total y ciegamente en Él. Hebreos 10, 35 y 36. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido,
por medio de Cristo Jesús. Cuando usted se sienta presionado o que tenga ganas de darse por vencido y darle la espalda al Señor, recuerde los beneficios que usted y yo tenemos por permanecer firmes en Él. Y continuemos viviendo para Él. Perseverar con paciencia no es una manera simplemente de ser salvo, sino que es la evidencia de que usted está realmente comprometido en seguir a Jesús. Filipenses 1, versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien ha comenzado la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios no se da ni se dará por vencido con nosotros. Él promete terminar la buena obra en nosotros y eso lo dice su palabra y su palabra no miente. Cuando usted se sienta incompleto, inadecuado, descalificado o afligido por sus defectos como humano, recuerde las promesas y las provisiones de Dios. Él no va a permitir que su condición actual le robe la alegría de conocer a Cristo o que le impida acercarse más a Él. Y yo voy a volver a repetir Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien. Esto no quiere decir que todo lo que nos pase es bueno. Y eso es una realidad. Aunque en este mundo el mal está por todos lados, Dios puede hacer que cualquier situación termine para nuestro bien. Pero tengamos en cuenta que la meta de Dios no es hacernos felices, sino que es cumplir sus propósitos, que ellos nos van a llevar a ser felices. También recordemos que esta promesa es para todos aquellos que amamos a Dios y a quienes Él ha llamado, es decir, a quien el Espíritu Santo de Dios ya convenció de recibir a Cristo. Aquellos que somos creyentes tenemos una perspectiva y una nueva mentalidad. Así que confiemos en Dios y no en las riquezas terrenales, ni en la seguridad que se encuentra, ¿verdad?, para nosotros en la tierra. La seguridad real está en el cielo. Que nuestra fe en Dios no se apague en los momentos de dolor o de persecución, porque sabemos que el que está con nosotros es quien todo lo puede. Si Dios aún no te ha abierto una puerta, no significa que se olvidó de ti. Significa que todavía está preparando algo que es más grande, pero que tú y que yo no podemos ver. Así que, ¿qué está haciendo Dios mientras tú y yo estamos esperando? Quizás tú llegaste preguntándote o preguntándole a Dios, ¿qué estás haciendo mientras yo espero? Pero hoy Dios quiere hacerte otra pregunta. ¿Qué está produciendo la espera en ti? Y esta pregunta fue la que me explotó, la que a mí me destruyó. No es hacernos esta específicamente, porque cuando nosotros escuchamos qué está haciendo Dios mientras estamos esperando, podemos tener 1000 otras preguntas que nos van a querer surgir de la mente. Pero es, ¿qué está produciendo la espera en ti? Porque cuando está produciendo lo que Dios necesita que produzca, vas a ver la voluntad de Dios cumplida. Porque un día la espera va a terminar. Un día la puerta se abrirá. Un día la promesa llegará. Pero cuando todo eso ocurra, lo único que va a permanecer para siempre será la persona en la que tú te convertiste en medio del proceso por el que tuviste que pasar. Yo les invito a recordar siempre que el propósito de Dios no es únicamente darnos algo, sino que en medio de todo es transformarnos. Así que transforme su oración. Yo lo invito a ponerse de pie
y en esta mañana reflexionar en esta palabra. Dios no únicamente quiere darte algo. Dios es el dueño de todo, te lo puede dar todo. Eso es bien, bien importante que lo entendamos. Dios es el dueño de todo. Te lo puede dar todo. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para recibir todo lo que Él tiene para nosotros? Pues esa era el propósito de este mensaje. Te puede dar algo, pero lo más que le interesa es transformarte antes de darte algo. Para que tú y yo estemos preparados para recibir la magnitud de lo que Él tiene para nosotros. Yo le aseguro que si hoy le hubiese dado a David el reinado rápido que lo ungió, no hubiese durado mucho. Lo mismo con José, lo mismo con nosotros. Y me voy otra vez a la barca. Ellos tenían todo para calmar la tempestad. ¿Estaban seguros de eso? Porque tuvieron que correr y levantar a Jesús. Pues eso es lo que nosotros necesitamos. Permitirnos la transformación de nuestro corazón. Cambia tu oración y antes de pedir a Cristo que te dé algo, pídele: Señor, prepárame, procésame, transfórmame para recibir ese algo. Yo te invito en esta mañana que si tú estás esperando ese algo, pero estás dispuesto a que Dios te transforme y te procese, que es difícil, pero si estás dispuesto a que el Señor te transforme y te procese para recibir lo que estás pidiendo, te invito a que pases como un acto de fe aquí al frente. Habrá muchas personas que están dispuestas a orar por ti. Y también quiero invitar a todos los que todavía no han aceptado al Señor. Si todavía hay algo que te había detenido para aceptarlo, yo te quise decir cuál es el verdadero evangelio. Yo no te voy a vender un evangelio perfecto. Te voy a vender un evangelio de lo que es de transformación. Si tú estás dispuesto a que Dios te procese y te transforme y estás completamente convencido de que Jesús está contigo donde quiera que vayas, te invito a pasar al frente y que como acto de fe estés dispuesto hoy a entregar tu vida a Cristo. Yo te aseguro que de la mano de Cristo, por más difícil que la circunstancia parezca, vas a estar mucho mejor que si te vas con tus propias fuerzas. Te tengo una noticia: por tus propias fuerzas jamás te va a llegar. Y si te llega, lo vas a perder. Siempre será por las fuerzas de nuestro Dios. Así que ten la seguridad y ten la esperanza puesta en Cristo. Solamente en Cristo. Y esperamos en el tiempo perfecto que Él tiene. Pero procuremos permitirle procesarnos y transformarnos. Que el Señor les bendiga grandemente a todos en esta mañana.